a pesar de las complejidades que toda industria, especialmente extractiva, puede tener, pues aquí estamos hoy. Ha habido conflictos sociales, laborales, políticos, reformas, creación de Ecopetrol, reforma de Ecopetrol, creación de la ANH, en fin, solo para mencionar unos hitos totalmente desordenados. Bueno, la aparición de la Unión Sindical Obrera, evidentemente, o la entrada de un trabajador de la Unión Sindical Obrera o de Ecopetrol a la Junta Directiva, que es otro hito, creo yo, en la historia de la industria. Entonces, creo que algo así puede sonar simple, pero es una industria que, a pesar de todos estos hitos complejos o no tan complejos, de todos sus dilemas, ha funcionado y se ha movido y ha evolucionado y persiste, y aquí está. En consecuencia, temas como estos pues son realmente no solo transformables, sino solucionables. Los conflictos o los problemas que el uso del agua pueda tener son cosas que podemos regular, conversar, resolver, tratar, en fin, y creo que deberíamos partir de ahí. En segundo lugar, ya entrando en este gobierno, por decir algo, pues el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un enfoque muy fuerte de desarrollo, perdón, la redundancia territorial, es decir, un enfoque de cómo disminuir la desigualdad enorme que existe entre los diversos territorios del país, ¿sí? O sea, no solo hay una desigualdad entre las personas por el ingreso, sino que también hay una desigualdad que incluye oportunidades, posibilidades de desarrollo en los diversos territorios. Puede que, lamentablemente, la industria petrolera, en toda su cadena, pues está en lugares que no necesariamente son los más desarrollados o los que tienen hoy mejor nivel de desarrollo. Eso es lo que tenemos que mirar siempre, ¿cierto? Porque en primer lugar exige una serie de reformas y de cambios. Es decir, para este gobierno, el tema de la participación social, el tema de la transparencia en el uso de los recursos, el tema, la necesidad de enfrentar la conflictividad social de otra manera. Yo he estado ya en 2 o 3 conflictos más o menos pesados. El de hace 15 días, justo antes de Semana Santa, los mineros del Bajo Cauca, yo sé que no es petróleo, pero los mineros del Bajo Cauca cerraron la vía al Caribe desde Medellín y presentaron un pliego complejo que requirió una negociación importante, pero que se resolvió sin ningún tipo de violencia. Y ese creo que es un signo de la forma en que este gobierno entiende y enfrenta los conflictos sociales. La mitad de los conflictos sociales en el sector minero energético son petroleros, por decirlo menos. La mitad del equipo que yo lidero, dedicado a temas de diálogo social, está dedicado exclusivamente a la industria petrolera y especialmente a Puerto Gaitán, por ejemplo, y esa zona alrededor, Cusiana. Entonces, en primer lugar, nosotros aspiramos al mayor diálogo social posible, a lograr los mayores acuerdos posibles entre la industria, los trabajadores, las comunidades y el Estado, para poder hacer que el uso del agua, y existe una regulación cuyos números, yo no soy abogado, entonces no tengo memoria fotográfica para el número del decreto, de la resolución, pero es un sector que está regulado, que creo yo está bien regulado en general, pero que requiere una enorme capacidad de diálogo con todos los actores, como lo requiere el sector petrolero.
Obviamente nosotros partimos de 2 o 3 principios. El primero es la transición energética como meta, como necesidad, como urgencia. Una transición energética justa en el sentido de que nadie se quede atrás, en el que no haya víctimas de la transición energética y que los conflictos que la minería, que la extracción, que incluso que la instalación de paneles solares y molinos y de viento y etcétera, aerogeneradores, produzca, pues sea resuelto a través del diálogo y civilizadamente, de manera civilista. Quizás uno de los mayores satisfacciones de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en estos 4 años casi, quedan 79 días hábiles para que termine el gobierno, para alegría de algunos o tristeza de otros, es que todos esos conflictos han sido resueltos por el diálogo y no ha habido una sola víctima de un conflicto social. Doctor Rosero, muchísimas gracias por este contexto de cómo ven ustedes el tema de territorios. Y me gustaría preguntarle a Sandra, Ecopetrol se ha planteado unas metas bastante ambiciosas vamos a ponerle un rótulo, digámoslo así, y es agua neutralidad. Es decir, cómo lograr que el agua que nosotros producimos y el agua que nosotros consumimos, en primer lugar, genere valor y en segundo lugar, no compita con el agua que las comunidades y el territorio necesitan, sino por el contrario, cómo le aportan al territorio. Entonces, durante este proceso, durante estos 2 días, hemos hablado del tratamiento, hemos hablado del reuso del agua como un producto para nuestras operaciones, pero también hemos hablado de un concepto que es el reuso de agua. Entonces, ¿tú nos puedes explicar, por favor, qué se está haciendo hoy y cuáles son las metas que se tienen hacia adelante en esos temas y cuáles son como esos retos que tenemos para poder llegar a ese agua neutralidad que se ha planteado desde la compañía? Oscar, gracias por la invitación, gracias a todos los que resistieron hasta el viernes 3:30 de la tarde. Pueden hacerse un poquito más adelante también para que nos escuchen mejor. Bueno, yo creo que con la introducción que hizo Juan Bernardo, este tema de agua neutralidad empata perfecto, porque lo que se pretende con agua neutralidad es, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿no? Bernardo, es que no quiero gritar a Bernardo. Entonces, lo que se pretende, mejor, ¿sí? Lo que se pretende con agua neutralidad es empatar 2 elementos importantísimos. Primero, reducir la dependencia que tiene nuestra actividad petrolera del recurso hídrico, porque todos dependemos del recurso hídrico, eso lo hemos visto a lo largo de estos 2 días de charla. Pero adicionalmente no solo eso, es pensar en la seguridad hídrica de los territorios. Por eso la introducción de Juan Bernardo es excelente, porque ese es el concepto de agua neutralidad. Reducir la dependencia que tenemos por el recurso, eso asegura la continuidad operativa de nuestros activos, pero adicionalmente aportarle a la seguridad hídrica. ¿Cómo? ¿Cómo queremos hacer eso? Primero, pensar en reducir el consumo de agua fresca, que es esa que genera el conflicto, precisamente Juan Bernardo. Reducir el consumo de agua fresca para uso industrial. Esperamos reducirla de aquí al 2045 en un 66%. Todo eso planteado desde el 2019. ¿Cómo vamos hoy? Hemos reducido ya el 24%. Hemos reducido ya el 24% de eso que estábamos captando. ¿Cuál es el siguiente paso? Cerrar los vertimientos, vertimiento cero. ¿Por qué? Porque eso también impacta el recurso de agua fresca que hay en las regiones, que hay en los territorios. Y el último, y creo que el más importante para esta charla, es el aporte a la seguridad hídrica. ¿Cómo se le aporta a la seguridad hídrica? Porque todos vamos a tener que seguir captando un poquito de agua, siempre. No podemos operar sin agua fresca, eso es importante. Vamos a reducir el 66%, pero el 34% aún vamos a tener que seguir captando. ¿Pero qué vamos a hacer con ese 34%? Lo vamos a reponer. ¿Y cómo se va a reponer?
a través de proyectos, Juan Bernardo, de acceso a agua potable, que es lo que siempre hemos hecho en Ecopetrol, proyectos de saneamiento básico que los venimos haciendo, proyectos además de soluciones basadas en la naturaleza, de ecorreservas y de reuso. Ahí el reuso es importantísimo, ¿por qué? Porque el reuso de aguas de producción entra como una cantidad de agua que hoy no está contabilizada en el balance hídrico. Hoy escuchamos al profesor Leonardo decir, ahora el nuevo ciclo del agua sí va a contener todo lo que tenemos en el subsuelo, pero aún no está hoy en la contabilidad en Colombia. Entonces hoy el agua de producción no está contabilizada y puede ponerse al servicio de esas regiones que crecen en la frontera agrícola. Precisamente por la seguridad alimentaria necesitamos alimentos, eso es una necesidad, pero ese sector agrícola requiere agua, es el que más demanda agua en el país. Entonces, si nosotros tenemos un recurso que se puede poner en una calidad tal que asegure su reuso para el riego en cultivos, ¿por qué no hacerlo? Eso le aporta la seguridad hídrica, le aporta la transformación de conflictos, porque esa agua que no se usa, que se deja de usar para el riego agrícola, es agua que queda disponible para los otros usuarios. ¿Y cuáles son los otros usuarios? Son las comunidades. Entonces es importantísimo, ese es el concepto de agua neutralidad. Voy a parar ahí porque seguro tú me vas a seguir preguntando y se me van a acabar las respuestas. Profesor Alejandro, a lo largo de estos días hemos visto dos cosas en términos de conocimiento muy importantes. La primera es que esta industria ha venido avanzando a lo largo de los años en el conocimiento y en la implementación de tecnologías de alta gama, digámoslo así, en pro de garantizar el cumplimiento de toda la normatividad y todo lo que significa poner ese conocimiento al servicio de la industria, que hoy se quiere colocar al servicio precisamente de la gestión integral del agua, no solamente desde el punto de vista del tratamiento, sino fundamentalmente desde el punto de vista del reuso de agua, para poder aprovechar esa agua de manera importante. ¿Cuáles son esas falencias? O más bien, pero por otro lado, perdóname, también nos dimos cuenta de que es importante que todos los actores tengan un conocimiento para poder hablar del tema y para poder interactuar, pero sobre todo para poder aprovechar de mejor manera ese recurso. ¿Cuáles creen ustedes desde la academia que son esos tips o esos valores fundamentales del conocimiento que tenemos que seguir impulsando y que tenemos que seguir trabajando para realmente aprovechar un recurso que hoy tiene la industria o que se genera a partir de la industria, pero aprovecharlo realmente más allá de, como decimos a veces en la empresa, de la malla? Bueno, buenas tardes, muchas gracias primero todo por la invitación y a todos los que nos escuchan hoy. Yo creo que, digamos, desde la academia, nosotros, digamos, en la Universidad Nacional hemos venido trabajando en diferentes proyectos de investigación que tienen que ver sobre todo con el mapeo, por ejemplo, de fuentes de agua subterránea en el Magdalena Medio. Actualmente estamos desarrollando también un proyecto sobre modelación, digamos, de transporte a nivel, digamos, por decirlo así, microscópico, lo que se denomina como microfluídica, para poder, digamos, entender un poco más cómo se comporta el transporte, por ejemplo, de contaminantes en medios porosos, en medios fracturados, tratar, digamos, de entender, de acuerdo con nuestra geología, cómo digamos, se mueve el agua y cómo se mueven, digamos, los sólidos que están, de cierta forma, o son transportados por el agua, ¿cierto? Digamos, en ciertas zonas. Entonces, desde la academia, pues, desarrollamos proyectos de investigación orientados a mejorar el entendimiento de, digamos, de nuestro recurso hidrogeológico. Se hablaba, digamos, inicialmente, o se habla, digamos, en estos tiempos, digamos, el término de seguridad del agua es muy común, y digamos que en Colombia uno podría decir que la seguridad hídrica está asegurada, digamos, en ciertas regiones. ¿Ya? De acuerdo, digamos, Colombia es un país desde el punto de vista hidrológico también muy diverso. Hay zonas, digamos, con una
alta, digamos así, disponibilidad de agua, pero hay zonas en donde no, digamos, el recurso hídrico, digamos, es muy bajo. Es en esas zonas, digamos, quizás donde el reuso digamos, de agua que se extrae producto, digamos, de la explotación, digamos, de hidrocarburos puede ser importante, ¿ya? Digamos, es allí donde, por ejemplo, en esas regiones, digamos, con cierto estrés hídrico puede ser, digamos, fundamental ese tipo de extracción, digamos, de agua para poder, digamos, reutilizarla. Sin embargo, pues seguramente, como se ha discutido mucho en estos 2 días, pues existen, digamos, una serie de retos para el uso de ese recurso, y es, en principio, digamos, entender la calidad, digamos, de ese recurso hídrico, es hacer como una especie de mapeo muy profundo sobre digamos, los componentes, suspensión, digamos, que tiene digamos, el recurso hídrico, digamos, hacer como una especie de análisis de toxicidad, digamos, del agua, digamos, que se extrae, todo lo que tiene que ver, digamos, en zonas, nuestro país, digamos, carece de mucho desarrollo en términos, por ejemplo, de accesos, ¿ya? Entonces, tecnologías que sean, de cierta manera, adaptadas para que puedan ser implementadas para el tratamiento de ese recurso y pueda ser, digamos, también aprovechado. Todo el tema seguramente que se ha discutido en estos días y que tiene que ver con regulación digamos, del agua, digamos, para uso, ya, digamos, los estándares que se deben utilizar, la armonización, digamos, de esas, con profesores, digamos, de la sección de hidráulica de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, y con profesores, con colaboradores externos de otras universidades en Europa, en donde hablábamos, básicamente, planteábamos como una especie de hoja de ruta a seguir que tiene que ver con los diferentes retos que tiene, digamos, el manejo del recurso hídrico en Colombia, ¿ya? Y digamos, dentro de los problemas más importantes, que son obviamente problemas globales, tienen que ver con cambio climático. El cambio climático, digamos, en regiones tropicales, pues tiene impacto sobre, por ejemplo, aumento de la frecuencia y de la intensidad de sequías, aumento de intensidad en inundaciones, digamos, el problema, digamos, de la minería en Colombia, obviamente la contaminación de fuentes hídricas, todo eso, aparte, digamos, los problemas obviamente sociales y de seguridad que aquejan, digamos, nuestro país. Todo eso, digamos, es una serie de problemas que tienen que ver o afectan la seguridad hídrica en Colombia, y que creo yo que desde la academia nuestro aporte principalmente es tratar de entender un poco mejor los procesos hidrológicos a nivel, digamos, de cuenca, digamos, en una zona tropical como en la que nos encontramos. Tratar, digamos, de mejorar, digamos, lo que tiene que ver con el monitoreo. Ya el monitoreo, digamos, en Colombia es muy escaso, sobre todo en, digamos, regiones muy apartadas, en Amazonía, en ciertas regiones, digamos, de la Orinoquía. Allí, pues, digamos, la ausencia de datos de cierta manera nos impide poder caracterizar, nos impide poder mejorar la gestión del recurso hídrico. Entonces, en este artículo planteamos, pues, una serie de problemas, pero también una serie de soluciones desde la academia de cómo podemos ir superando esas barreras, digamos, a nivel, digamos, de conocimiento, para poder superar, digamos, los problemas que el país enfrentará seguramente sobre, digamos, de seguridad hídrica en un futuro. Muchísimas gracias. Hay un tema que me permito hacerle una pregunta en relación con lo que mencionabas, y es, en esa identificación que ustedes hicieron en ese estudio, en ese artículo que publicaron, tú mencionabas el tema de la minería y de la contaminación de fuentes hídricas. Me gustaría, y perdón la curiosidad, y cuando ustedes hablan de la minería, ¿se refiere a la minería ilegal que contamina las fuentes hídricas, o la extracción ilícita o la extracción formal? Porque siempre esa es una discusión, ¿cierto? O sea, nosotros desde el sector creemos que la formalidad ayuda a mitigar esos efectos, precisamente por la regularización que tiene este sector en términos
pero la no legalidad genera una mayor contaminación. ¿Cómo ven ustedes eso en ese? ¿Cuál es la conclusión ahí que ustedes tienen? Gracias por la pregunta. Sí, digamos que la industria petrolera en Colombia se ha esmerado, creo yo, en garantizar obviamente una explotación sostenible. Sobre todo, digamos, lo que nosotros identificábamos era, o hacíamos mucho énfasis, es en la minería ilegal. La minería, digamos, la contaminación sobre todo por mercurio, ya lo que provoca, digamos, eso en las cuencas, digamos, que es básicamente cambios, digamos, en los canales, digamos, de los ríos, una erosión, digamos, constante. Ese tipo, digamos, a eso me refería con contaminación, digamos, de tipo, digamos, con respecto, digamos, a la industria minera. Yo creo que, como decía al principio, digamos, la explotación de hidrocarburos en Colombia, pues ha sufrido, digamos, una transformación histórica que ha llevado precisamente a que, digamos, se haya ido evolucionando y que la conservación, digamos, de los ecosistemas, en particular de aquellos, digamos, que están relacionados con el recurso hídrico, pues se conserven y los impactos sean mucho menores en la actualidad. Gracias. Flor, en esa línea, precisamente, ustedes han hecho varios, ustedes desde los geólogos y los hidrogeólogos han hecho bastantes análisis en relación precisamente con el recurso hídrico de la mano de la academia, pero también de la mano de la industria y de la mano de las comunidades. Toda vez que ustedes recorren el país en términos de formación, en términos de acercamientos hacia las comunidades, ¿qué hacer precisamente para lograr que ese recurso que tenemos hoy en día, primero, como lo decía Sandra, no compita con las necesidades propias de las comunidades, por un lado; por otro lado, que lo vean como una oportunidad conjunta para precisamente aprovecharlo, y que tanto haya la posibilidad de la industria para entregarlo como de las comunidades para recibirlo? ¿Qué oportunidades hay ahí que han visto ustedes? Y sobre todo que eso nos ayude a no tener un conflicto o a minimizar los conflictos y el famoso agua sí, petróleo no. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Oscar, a CIPET por la invitación a este panel, y a todos ustedes que están acá. Ustedes saben algo que nosotros no. Me imagino que Oscar nos tiene una sorpresa para el final de este panel, ¿no? A ver, yo quiero complementar lo que todos han mencionado con lo siguiente. Primero, una precisión que encarga la Agencia Nacional de Minería a través de mi colega y presidenta Lina Franco. Minería es todo lo que ocurre legalmente en los territorios. Extracción ilícita de minerales es el otro concepto, y vale mucho la pena que esos conceptos permeen entre todos nosotros y empecemos a utilizarlos mucho mejor. Lo segundo es que en esta construcción, nosotros hemos tenido la oportunidad con el programa de pedagogía regional que tenemos en la asociación de visitar muchos territorios también, de la mano del sector hidrocarburos, también en proyectos geotérmicos, proyectos mineros, universidades, inversión propia que hace la asociación. Y en ese sentido creo que complementaría bastante bien lo que todos han mencionado, lo siguiente, y es que hay un imperativo por democratizar el conocimiento alrededor de muchas cosas que ocurren en los territorios y de muchos fenómenos naturales que pueden ser muy comunes a todos, pero que a veces no entendemos o no comprendemos bien en su funcionamiento. En ese sentido, nosotros hemos trabajado en diferentes regiones, llanos orientales, Putumayo, el mismo Chocó, La Guajira, y hay un elemento común a todos, y es que mucha de la resistencia y mucha de la conflictividad también se da por un desconocimiento que tenemos del funcionamiento de este recurso, no solo en lo superficial, sino en lo subterráneo. Porque el ciclo del agua, pues, es un ciclo sumamente complejo, amplio, que tiene estos dos componentes. Además, cuando trabajamos, cuando democratizamos ese conocimiento, no solo aportamos a una disminución de la conflictividad, que yo creo que no ese es el fin último de democratizar un conocimiento, es justamente mejorar las capacidades de todos los actores involucrados en un territorio para hacer una gestión integral del recurso.
porque esto no es un ejercicio cuya responsabilidad única recae en un gobierno o en unas instituciones o en una industria. Eso es un ejercicio que recae en todos los actores que hacen parte de esos territorios, las comunidades, todas las actividades que ocurren allí, ganadería, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario, dejamos de ver el agua, digamos, como algo que existe per se, y podemos empezar a entregarle valor agregado, y que al final se constituya en lo que Ecopetrol ha venido haciendo muy bien, y es cómo los territorios se benefician de utilizar esto, porque el agua en un ejercicio integral y amplio de gestión pues puede generar mucho valor en un territorio, desde la sustitución del uso en actividades comunes hasta temas de economía circular, ¿por qué no? O impulso de actividades productivas a nivel local. Entonces creo que es fundamental que todos los actores que estamos involucrados, el sector petróleo y gas, el gobierno, por supuesto a través de la institucionalidad que hace presencia en los territorios, nos vayamos articulados en este ejercicio pedagógico, porque además pues creo yo que no hay mejor forma de gestionar o de proteger un territorio que conociéndolo. Necesitamos levantar mucho conocimiento, y ese es el segundo punto sobre el que me quiero concentrar, es las líneas base de conocimiento que tenemos en el país. Luis lo mencionaba hace un momento, digamos, de los esfuerzos que está haciendo la academia en levantar información. Yo les recuerdo, por ejemplo, lo que lograron las fases iniciales de los proyectos piloto de investigación integral en su momento en Puerto Wilches, cuando Puerto Wilches se convirtió en ese gran laboratorio donde empezamos a levantar demasiada información. Creo que nunca antes habíamos levantado tanta información, líneas base ambientales, hídricas, superficiales, subterráneas, como empezamos a hacerlo en ese momento. Y creo que nunca antes se había puesto tantos recursos en la institucionalidad para que pudieran hacer eso. Entonces, levantar información es fundamental, porque gestionar los territorios a ciegas es muy peligroso, y gestionar los recursos a ciegas es muy peligroso, sea por exceso o sea por defecto, digamos, en las decisiones que se toman, pero además porque ese conocimiento debe apropiarse con los saberes locales y debe apropiarse con las comunidades que habitan esos territorios, porque son ellos los que conocen en detalle, por supuesto, después de vivir tantos años allá, conocen en detalle cómo funciona, cómo lo han venido utilizando y cómo seguramente podemos implementar mejores acciones, buenas prácticas, lecciones aprendidas que nos puedan llevar a eso. Y esto es tan sencillo como partir de diálogos de saberes, de diálogos entre iguales, de todos los actores que estamos involucrados en esto, hasta por supuesto laboratorios comunitarios y acciones puntuales que nos permitan cogenerar, co-construir estas ideas, estos proyectos, estas acciones en conjunto. Ya tenemos establecidas unas actividades productivas en los territorios, no solo alrededor de los hidrocarburos, tenemos actividades productivas del sector ganadero, del sector agrícola, que tienen un impacto significativo, especialmente en el uso del agua, ¿verdad? Entonces, conectar todos estos actores alrededor de una gran estrategia de pedagogía me parece que es fundamental. Y en ese sentido, pues, el levantar ese conocimiento debe complementarse con todas unas capacidades de monitoreo que nos permitan tener la información antes, durante y después de las actividades que realizamos. Ecopetrol ha venido haciendo esfuerzos interesantes, las compañías en general también, pero definitivamente tenemos que fortalecer las capacidades de la institucionalidad. Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, necesitan recursos para poder invertir en monitoreo, en redes, en instrumentación, en los territorios que nos dejen recoger data en mayor densidad y que nos dejen hacer análisis mucho más robustos que la academia pueda utilizar, que la industria pueda utilizar y que el mismo Estado pueda utilizar para tomar decisiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo alrededor de todo lo que está ocurriendo en los territorios. Gracias, Flor, muy amable. Desde el Ministerio y poniendo una pregunta concreta que quisiera yo hacer hacia adelante, es: la industria está dispuesta a dar ese paso con mayor énfasis porque se ha hecho,
el paso del reuso del agua por parte de las comunidades. Y aquí nos mostraban ejemplos de lo que se ha hecho precisamente en Puerto Gaitán, lo que se está haciendo cerca de Acacías, algunos otros esfuerzos puntuales que se han venido haciendo a lo largo del país. Pero sin duda, a lo largo de estos 2 días vimos que, y voy a permitirme leer una frase que me pareció muy buena, que colocaron en una de las presentaciones, y es que la tecnología existe. Es decir, lograr colocar el agua en las condiciones que se requieren para el uso que se requiera, obviamente tiene unos costos para unas cosas más que para otras, pero la tecnología existe. O sea, el tema aquí no es un tema tecnológico. Tampoco es, el reto es de integración. El agua no es un problema de ingeniería. Por el contrario, es la oportunidad para transformar nuestra industria hacia la circularidad. Es decir, hoy la industria se está moviendo en ese camino. Y no se está moviendo solamente aquí en Colombia, sino que se está moviendo a nivel mundial en esos términos. ¿Qué elementos hoy de política pública favorecen dar ese paso? Favorecen a las compañías o impulsan a las compañías a dar ese paso, por un lado. Pero por otro lado, le agradezco si me diera un ejemplo de qué deberíamos hacer en concreto para poder dar ese paso y ser mucho más proactivos en el uso de este recurso en pro de la sostenibilidad del territorio. Bueno, cuando ustedes hablaban, yo pensaba, qué pena Dale, tranquilo. ¿Cómo me hace falta a mí una especie de Ecopetrol para la industria del oro? Porque la industria petrolera no es una industria perfecta, pero está altamente institucionalizada, normalizada. A nadie se le ocurre, creo yo, sí, pero creo que no, pues explorar petróleo por fuera del marco legal. Claro, hay contrabando, puede que haya contrabando de gasolina, hay problemas de corrupción, hay varias cosas, ¿cierto? Pero la inmensa mayoría de los combustibles y del petróleo que se extrae son formales. Sí, y eso en el caso colombiano no es lo general, no es lo usual. Lo que hay es una enorme formalidad en muchos sectores. En mi caso, en mis problemas, en mis angustias diarias, el oro es un problema, porque la inmensa mayoría del oro que se produce y que se vende y que se exporta es ilegal. Y como nos decían en el Bajo Cauca, pues en esa zona hay 160 dragones, cada uno vale 4.000 millones de pesos, y son formales, entre comillas, porque para hacer esos dragones pagan 855 millones de pesos en IVA, aproximadamente, en su construcción. Se multiplica por 150 o 160, y lo que sacan, y el agua que sacan, ¿cierto?, que usan en sus procesos, en fin. Entonces era eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, el tema de la circularidad nos parece muy importante y nos parece muy viable. Nosotros creemos que es posible avanzar aún más en que el agua industrial o el agua que se extrae se pueda utilizar cada vez más en la generación de energía, cada vez más si se purifica y se aplican los tratamientos adecuados, cada vez más en el uso de la agricultura, por ejemplo. Entonces, creo que nosotros como sector hemos ido avanzando hacia esas oportunidades, y lo que sí, como lo dije al principio, lo que sí creemos es que deberíamos poder conversar más y con menos sustos. Bueno, creo que hay un problema de sustos y de que quizás prevención, muchas, entonces creo que una forma de establecer políticas públicas para el agua es fortalecer la confianza entre los diversos actores, y nosotros estamos dispuestos a ayudar a construirla en lo macro y en lo micro en los territorios. Cuando estábamos preparando ¿qué hay que decir en este espacio? Uno de los principios básicos de los que hablaba, de los que
de los que hablábamos y trabajábamos era, bueno, tenemos que construir las posibilidades para esos reusos con diálogo y con mucho, pero también con mucha transparencia, sobre todo hacia las personas que están alrededor y más cercanas, ¿no? Y eso creo que a veces en diversos sectores económicos del país falta. Yo creo que la industria petrolera tiene altos estándares, o sea, le exigen altos estándares ambientales, sociales, tributarios, etcétera, etcétera, pues quizás por ser además un sector muy intensivo, pero hay otros sectores en los que eso no es así, y siempre habrá una zona muy formal, una zona muy informal, pero hay también una franja gris, estimados amigos, en los que a veces con aparentes legalidades pues resulta que no, la práctica no lo es tanto, a pesar de que pueda disfrazarse de o vestirse de o legitimarse como. Pero ese tema de la participación, la transparencia y el diálogo, vuelvo, insisto, son esenciales como parte del marco de nuevas políticas públicas, si es que se requieren, para el uso de este recurso. Muchas gracias. ¿Quiere replicar? Sí, bueno, replique. Lo que pasa es que es buenísimo. Yo sé que es difícil a veces aguantarse las ganas. Pero además tenemos unas preguntas, pero luego son otras. Entonces también son otras respuestas. Afortunadamente. Los caminos hacia nosotros. Así es. Pero yo creo que es importantísimo cuando uno habla de política pública, y nosotros voy a hablar como sector. Y con la prevención que también tenemos, porque nosotros también tenemos muchas prevenciones. Entonces, hay una norma que hoy nos permite hacer reuso, que es la resolución 1256, nos la explicaron. Pero entonces es que esa norma le falta, es que le quita, es que le ponga, es que hubiera puesto que fuera para agua potable y no lo tiene, pero existe una norma con una oportunidad y un beneficio gigante. La norma solo planteó calidad. Si se cumple la calidad, se puede hacer reuso. Dejó de pensar en de dónde venía el agua, no piensa en el origen, no dice, es que si es de hidrocarburos no se puede, es que si es de petroquímica no se puede, no, solo dio una calidad. Entonces sí tenemos una posibilidad, si hay una norma que nos permite empezar, y aquí voy a tomar una palabra que me dijo aquí mi compañero antes de que me subiera acá. Que nosotros tenemos un problema de que hacemos muchas iniciativas, pero poquitas acabativas. Lo traje aquí. Es importante. Entonces nos detenemos porque la norma no es perfecta. Hoy la norma nos permite hacerlo. Eso es bien importante. Y como nosotros lo dijimos entre ayer y hoy, tecnología hay. La tecnología existe. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la tecnología costo efectiva para hacer el reuso. Porque tampoco podemos meterle la tecnología más costosa a un agua que es noble, que no es salada, por ejemplo. Entonces aquí hay un concepto importantísimo que quiero que acuñemos también, que es la calidad correcta para el uso correcto. Una es la calidad para riego de cultivos agrícolas o agroforestales, otra es la calidad para riego de cultivos agrícolas de consumo humano, esa es otra calidad. Otra es la calidad para agua potable y otra es la calidad para el aprovechamiento interno que hacemos, para la reutilización, pero es la calidad correcta para el uso correcto. Entonces, hoy tenemos una norma que definitivamente nos permite empezar. Hay que hacerlo. Una norma que define 3 componentes principales: un generador, un receptor, un punto de entrega, y ese punto de entrega tiene consigo un transporte, una transferencia de llevar el recurso de un punto A a un punto B. Entonces, con la norma como la tenemos, Oscar, ¿podemos hacer el reuso? Por supuesto que sí. Ahora bien, allí hay temas importantes frente a lo que significa el reuso, frente a las inversiones que hay que hacer en tratamiento, en transporte, en monitoreo de agua y suelo, para asegurar que eso que estamos haciendo no genere afectaciones ni al agua superficial ni al agua subterránea, pero hay una inversión importantísima en sistemas de riego. Yo creo que en política pública se hace falta sentarnos a hablar de cómo ponemos
hablar sectores, puede ser inclusive acuerdos interministeriales, un Ministerio de Agricultura con un Ministerio de Minas y Energía, un sector que tiene agua disponible en buena calidad, ese es nuestro compromiso como sector de hidrocarburos, y otro sector que demanda agua porque la requiere para la seguridad alimentaria. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrar como a pensar un poquito más allá, a romper el paradigma. Yo ahorita hablo contigo porque tengo una pregunta al respecto, pero me abres la puerta para hacerle una pregunta a Alejandro. Y es, tú hablabas de que uno de los retos que se tienen precisamente tiene que ver con este tema de la calidad, es decir, de la identificación de las características físico-químicas de las aguas que tenemos. Y Flover hablaba un tema de datos, y en unas presentaciones que hicimos acá, muchos profesores nos decían, oiga, es que acá no tenemos data suficiente para hablar del recurso agua. ¿Cómo ves ese tema? Precisamente porque las industrias tienen todos esos análisis que tú mencionas que hay que hacer o que hay que conocer. Por otro lado dicen, oiga, tenemos que buscar data suficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer para esa consecución de los datos? Que al igual que cualquier caso, pues los datos son los que nos permiten a todos tomar decisiones, bueno, analizarlos primero, tomar decisiones e impulsar diferentes aspectos. Entonces, ¿qué nos falta ahí desde el punto de vista de poder que la academia y quienes toman decisiones y quienes hacen este tipo de estudios tengan los datos que se necesitan para? Gracias, Oscar, por la pregunta. Sí, digamos que el tema de falta de datos es un tema generalizado, digamos, en la academia en general, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Digamos, en Colombia es crítico porque, digamos, nosotros no poseemos, por ejemplo, satélites propios en los cuales, digamos, hagamos un mapeo específico, constante, digamos, de nuestro, por ejemplo, de nuestros, digamos, de nuestro recurso hídrico. Tampoco, digamos, hay un mapeo continuo, constante, por ejemplo, para determinar parámetros de calidad del agua, como si existen, por ejemplo, en otros países, principalmente países europeos o Estados Unidos, en donde pues ellos hacen sus lanzamientos, sus satélites, y pues digamos allí además digamos de las estaciones en sitio que tienen y que hacen una caracterización más o menos buena del agua, sobre todo el agua superficial, porque siempre el agua subsuperficial es mucho más complicado. Digamos que se habla ahorita que, digamos, en el nuevo diseño, por decirlo así, del ciclo hidrológico, el agua subsuperficial pues juega un papel importante, y no solo eso, sino toda la acción, digamos, antrópica que ocurre, digamos, sobre el ciclo del agua. Entonces, digamos que en Colombia yo creo que es necesario, obviamente, apoyarnos en la industria para poder, digamos, seguir adquiriendo mayor cantidad de datos. Existen, digamos, fuentes de sensores remotos, de satélites, en los cuales, digamos, se han hecho investigaciones, digamos, de la posibilidad de utilizar esa información. Hay un satélite que se llama, por ejemplo, GRACE, que lo que hace es mapear, digamos, diferenciales del campo electromagnético de la Tierra, y que a partir, digamos, de esos cambios en el campo magnético, lo que uno hace es estimaciones de cambios en el almacenamiento del recurso subsuperficial. Existen otros, digamos, satélites que desde donde se pueden extraer parámetros de calidad del agua, por ejemplo, temperatura, turbiedad. Entonces, digamos que actualmente hay muchas más posibilidades de adquisición de datos, pero siempre va a ser, digamos, imposible, obviamente, hacer un mapeo extenso. Por lo tanto, yo creo que la solución al problema de los datos, no solo para Colombia, sino para cualquier país del mundo, pues en otros países se hace obviamente con mayor intensidad, es la modelación, digamos, numérica o matemática, ya que es básicamente alimentar modelos bidimensionales o tridimensionales con datos que generan como unas especies de condiciones de frontera, y a partir, digamos, de esos modelos, pues uno hace, digamos, una caracterización un poco mucho más detallada, ¿ya? Entonces, obviamente, esos modelos tienen unas incertidumbres, que es ahí en donde es importante hacer énfasis, y es que esos modelos pues son una representación, digamos,
por decirlo así, matemática, que lo que hace es, de cierta manera, encapsular toda una serie de procesos físicos en una serie de ecuaciones y a través, digamos, de computadores, pues solucionar esas ecuaciones para tener, por ejemplo, la concentración de cierto contaminante a tanto nivel, digamos, en el subsuelo, digamos, tipos, modelaciones de ese tipo que creo que son el camino para poder entender un poco mejor, obviamente también apoyados en el laboratorio, como les comentaba. Nosotros ahorita estamos desarrollando un proyecto de microfluídica que precisamente trata de entender un poco más el transporte de solutos en diferentes, digamos, en medios fracturados, en medios porosos, y creo que es ese tipo de, digamos, de conocimiento, de experimentos que permiten precisamente alimentar modelos matemáticos complejos para hacer una representación un poco mucho más exacta, digamos, de lo que se quiere comprender. Actualmente, pues, se cuenta, bueno, Colombia, digamos, que tiene una falencia, obviamente, en términos, digamos, de capacidad cómputo. Colombia no tiene, digamos, un clúster o un sistema de cómputo en donde podamos correr un modelo de agua subterránea ya para todo Colombia, como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ya. Y pues ese tipo, digamos, de limitantes, pues obviamente son problemáticos porque no podemos, de todas formas, hacerlo a nivel, digamos, a una escala, por decirlo así, regional y de país. Entonces todavía, digamos, falta, yo creo que mejorar eso, ¿ya? Incrementar, digamos, nuestra capacidad de cómputo, que creo que es una falencia para poder modelar con mayor exactitud y a mayor escala, pues todos estos fenómenos que tienen que ver con el transporte de contaminantes, con el transporte de flujo a nivel subterráneo, a nivel superficial también. Gracias. Robert, dos cosas que deberíamos hacer como industria para aprovechar este recurso del territorio. Bueno, está bien, una, porque pues Usted siempre tan generoso. una como industria no es para que pues de una vez digamos, ¿y qué deberíamos hacer desde, por ejemplo, política pública o gobierno para aprovecharla, para mirar qué sinergias tenemos ahí y cómo nos movemos todos en este engranaje? Yo estoy de acuerdo en que nos hace falta mucha información, pero también tenemos data, es decir, la industria ha levantado mucha data. Todos los registros de pozo de las secciones más superficiales que tenemos son data que podemos utilizar para caracterizar acuíferos en las diferentes regiones donde hemos estado. Entonces creo que una primera acción que va en el sentido pues de tener data y utilizar ese conocimiento es liberar la información que podamos liberar para que los grupos de investigación, las universidades, las mismas instituciones puedan utilizarla. Eso es una tarea incluso que nosotros hemos venido gestionando a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Toda esa data que no está sujeta de confidencialidad, pues liberémosla y que la podamos utilizar para beneficio del entendimiento de ese recurso y de cómo lo podemos aprovechar mejor. Ahora bien, muy concreto creo yo que como industria podríamos aportar ese know-how, ¿sí? Pero definitivamente el Estado tiene que ser capaz de articular mejor con todos los actores que están en los territorios usando el agua, ¿cierto? Y crear de alguna manera un centro donde confluya todo ese conocimiento, toda esa información, toda esa experiencia y todos la podamos utilizar. Yo trabajé en el servicio biológico hace unos años, tenía que interactuar mucho con otras entidades y uno de los desafíos que teníamos era ¿dónde está la data? ¿Dónde está la información? Entonces centralizar esa información, que casi que es una cosa que estamos en deuda hace 20, 30 años de hacer para que todas las entidades tengamos la información a la mano. Entonces creo que la industria eso lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien durante muchos años. Ese conocimiento hay que transferirlo al Estado, hay que articularlo con la institucionalidad y que de ahí entonces empecemos a sacar unos ejercicios que nos permitan conectarlo ya no solo con industrias, no solo con instituciones, sino con la sociedad, con las comunidades de los territorios. Gracias, Robert. Sandra, vuelvo contigo porque pues tú dijiste tenemos todo para y la reglamentación está lista para, sin embargo uno ve que hay todavía retos
y como, no digamos barreras, pero sí todavía hay algunas cositas que nos hacen falta. Si tú tuvieras que proponerle hoy a alguien algo para destrabar esto y decir, bueno, ¿cómo lo utilizamos de manera más rápida, más efectiva, más eficiente? ¿Cuál sería esa propuesta que harías en virtud de responder a un reto que pudiéramos tener? O sea, ¿qué nos falta hoy? Mejor dicho, no. Porque tú dijiste ahorita, está todo listo, hagámosle, vamos, pero en pro de darle una mayor dinámica, ¿qué crees que nos falta hoy? Voy a mirar el machete porque lo había escrito. Mira, yo creo, la norma no es perfecta, No. pero existe la norma y nos permite hacerlo. Eso yo creo que es importantísimo y tenemos que tener en la cabeza que a veces hay que empezar así, ¿no? La norma se va perfeccionando a medida que tú vas avanzando. Pero si tú me preguntas, yo creo que lo que va a ser más difícil es conectar sectores que tienen un poder adquisitivo muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? Ayer en la mañana nos contaba Adrián Fajardo que el agua de producción, el agua de rechazo, el flowback allá en Permian, se trata y se le vende a las otras operadoras, ¿cierto? Sí. Pero tú se lo vendes a otras operadoras de hidrocarburos, es decir, son las dos del mismo sector, las dos Sí. tienen la misma posibilidad. Pero aquí la norma no permite vender. Ahora, es que no solamente, la norma no dice nada, como nos lo dijo María del Pilar, la norma no te dice que no puedes vender. Pero ¿cuánto vale un metro cúbico de agua hoy que sacas del río? Ponle como 17 pesos. Al que más le cuesta, al que menos le cuesta, 1.7 pesos. Entonces, ¿qué posibilidad tienes tú de venderle a otro sector como el sector agrícola? A eso es que voy. Si tú me dices qué propondrías, es cómo pones a hablar esos dos sectores. Un sector con una... es el poder adquisitivo, es diferentísimo. Y ahí es importante que ese modelo de negocio, ese modelo comercial, o esa alianza, o esta articulación, se haga pensando o dimensionando equitativamente los beneficios que cada sector tiene por el reuso, los riesgos que cada sector asume por el reuso, los costos que cada sector asume por el reuso, pero sin hacérselo inviable a ningún sector. Entonces, no le puedes pedir, y ahí yo insisto en el reuso y en sus tres elementos, al sector agrícola, un agricultor que tiene, voy a poner un ejemplo sencillo, que nos está pasando, 10 hectáreas, y estoy interesado en su agua de producción. Ah, sí, pero usted tiene que construir una tubería de 150 kilómetros. El agricultor. Pero además tiene que pagar un monitoreo que al año le puede costar 40 millones de pesos para asegurar que las aguas superficiales y las aguas subterráneas no estén siendo afectadas. Ese es. Tú tenías ahí en las preguntas, tú decías, ¿cuál es eso que habilita realmente? Tenemos que escribir cómo se hace, tenemos que escribir. Si tú me lo preguntas a mí, yo desde el sector hidrocarburos, ¿yo qué pienso? Hay un modelo que es importantísimo, que ¿cuál es? Nosotros como sector reducimos nuestros riesgos por dependencia del recurso y habilitamos alternativas sostenibles del manejo de agua de producción cuando habilitamos el reuso. Eso tenemos que volverlo plata y saber efectivamente eso qué significa. Estoy en posibilidad de entregar el agua en qué condiciones, cobrándola. ¿Será que es negocio? ¿Será que algún agricultor me va a pagar por un metro cúbico todos los dólares que nos dijo la charla anterior? Entonces eso es muy importante, muy importante. Hasta dónde queremos llegar, porque definitivamente para nosotros es una oportunidad, porque eso es un clúster, Sí. es una oportunidad, y para el agricultor y para el territorio es una oportunidad aún mayor. Yo creo que yo me detendría ahí. Si encontramos esa fórmula, si todos hablamos de eso, yo creo que arrancamos y escalamos. Gracias. Cuando hablábamos hace un rato, hablabas de tres elementos
que son importantes en la construcción de precisamente el aprovechamiento del agua. Hablábamos del diálogo, hablábamos de la confianza, de la construcción de confianza, y hablábamos de la transparencia. Me quedé con esos tres, creo que mencionaste algún otro, pero me quedé con esos tres por ahora. Y en esa medida, desde gobierno, desde política pública, desde gobierno, desde la normativa, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para motivar que esos tres elementos estén presentes en este avance? Es decir, ¿qué incentivos se están dando, no solamente para las industrias, sino para las comunidades, que, como lo decía Sandra, aquí tiene que ser un toma y dame, una articulación en muchos elementos, no solamente el tema de yo la quiero entregar y yo la quiero recibir, sino también en los temas económicos, en los temas del cómo, los riesgos, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo? Y con esto quisiera cerrar el panel en lo que aquí responde, porque me faltaron otras dos preguntas, pero es, ¿qué hacemos desde política para incentivar eso y para poder llegar a estos tres elementos que creo que son muy importantes en la construcción de un aprovechamiento real de este recurso? Bueno, yo quisiera reforzar la idea del profesor en el sentido de que, aunque podemos decir que teniendo una industria petrolera pues consolidada o sectores mineros y energéticos consolidados, realmente alcanzar la soberanía energética, que es un término muy cercano a mí, porque yo trabajé para la US un buen tiempo y creo en eso, requiere una soberanía tecnológica también muy importante. Así a veces a algunos les suena muy anacrónico, y pues no falta el que dice, pues si eso lo hacen en Estados Unidos, si eso lo hacen en Europa, si China ya hace eso, pues ¿para qué nosotros nos vamos a poner a hacer? Hasta que llegue el momento en que ni los unos, ni los otros nos dicen, no, por seguridad nacional yo no le puedo vender fertilizantes, ni dar la información X, ni hacer tal. Entonces, y creo que el Estado sí efectivamente tiene una deuda brutal en ese campo. Requiere una voluntad política, pero además de la sociedad civil, incluyendo el empresariado, pero creo que ahí tenemos una deuda enorme, que yo lo siento todos los días en el ministerio, porque incluso cosas básicas como un sistema de información en muchas entidades del Estado colombiano no existen. Entonces tenemos muchas limitaciones, y creo que eso y no es tan complicado, no sería tan complicado superarlas. Pero yéndome a... Nosotros hemos implementado en los últimos 3-4 años una nueva estrategia de relacionamiento territorial por parte del gobierno. No solo en momentos de conflicto, sino en la posibilidad de construir acuerdos en territorios petroleros. Lo intentamos en el Casanare, donde lamentablemente, toca decirlo, el gremio petrolero propuso mucho y después no sé si se asustó con el cuero, pero nuestra apuesta era lograr al menos 10 grandes acuerdos en territorios petroleros que incluían este tema, obviamente, y que deberían, o la idea era que se convirtieran en espacios de diálogo y de construcción que permitieran la aplicación de las normas existentes, pero en un ambiente de acuerdo, de construcción colectiva y de confianza, ¿cierto? Lamentablemente eso no lo pudimos hacer como lo preveíamos. En el sector minero lo hemos logrado hacer a través de la constitución de los 16 distritos mineros. Nosotros vamos a dejar 13 delimitados, reglamentados y con toda su estructura de diálogo y de operación y de planes de operación establecidos. Entonces para nosotros ese es uno de los instrumentos, ¿cierto? Que se requiere más información sobre las normas que existen, o más deliberación pública sobre el tema, hacerlo más visible, puede ser también, ¿cierto? Nosotros ahora el martes
hablando de agua, el martes el ministro de Minas convocó al primer CACSE sobre el Niño. Y creo que eso a todos nos dice algo, ese problema, eso que se viene, que no sabemos qué tan grande, qué tan chiquito, qué tan súper, qué tan enorme vaya a ser, pero sí nos pone ya desde esta semana pues en la tarea de poner en operación, activar protocolos y sobre todo también activar campañas para el uso responsable del agua, ¿cierto? Lo que eso nos pueda incluir en este sector. Entonces nosotros estamos avanzando en esa nueva en una política de relacionamiento territorial. Ojalá se pudiera insistir o persistiera en el tiempo la apuesta por los pactos que se propusieron para los territorios petroleros, donde este tema es clave y tendría una base sobre la que pararse y actuar y desarrollarse. Y ojalá, no sé, como les dije, quedan 78 días hábiles para que termine el gobierno realmente. Ya el próximo gobierno asuma estas ideas y apoye un avance tecnológico importante que creo que es urgente que el Estado lo tome. Gracias. Se pudiera insistir o persistiera en el tiempo la apuesta por los pactos que se propusieron para los territorios petroleros, donde este tema es clave y tendría una base sobre la que pararse y actuar y desarrollarse. Y ojalá, no sé, como les dije, quedan 78 días hábiles para que termine el gobierno realmente. Ya el próximo gobierno asuma estas ideas y apoye un avance tecnológico importante que creo que es urgente que el Estado lo tome. Gracias. Muy rápidamente, profesor, para ir cerrando ya, se nos cumplió el tiempo, las 4:30, una recomendación muy puntual a esta industria para avanzar precisamente en el uso y aprovechamiento del agua. ¿Qué nos recomendaría muy concretamente? Digamos, mi recomendación, creería yo que debe ser, como decían, digamos, hace un momento, es democratizar, digamos, la información que se tenga, tratar de centralizar la información que tiene la empresa privada, que tiene, digamos, la empresa pública, que tiene, digamos, las entidades regionales, que tienen las diferentes entidades ambientales, para poder, digamos, tener un gran banco de datos que nos ayude entonces a tomar decisiones y que nos ayude también, digamos, desde la academia, generar, digamos, insumos que nos permitan entonces hacer, digamos, un adecuado uso de ese recurso que creo que es importante y que creo que además de cierta manera ayudaría a disminuir los problemas de seguridad hídrica que algunas regiones podrán, digamos, seguramente tener en el futuro, que no es generalizado a nivel, digamos, de Colombia, porque gracias, digamos, a nuestra posición geográfica, pues Colombia, digamos, es un país privilegiado en la disponibilidad de recurso hídrico, pero sí habrán, digamos, ciertas regiones en las cuales, digamos, la seguridad hídrica o la inseguridad hídrica más bien, pues será un problema, y creo que el agua de producción podrá ser, digamos, un recurso importante para disminuir esta problemática. Muchas gracias. Flover, un paso cortico, pero contundente para avanzar. Bueno, creo que es importante, Oscar, que reconozcamos lo que hemos logrado también con la industria. El país que tenemos hoy con la industria petrolera sería diferente si no la hubiéramos tenido. Los territorios, entre muchas otras cosas, para bien y para mal, con los errores, pero también con los aciertos que hemos tenido.
desarrollo de infraestructura, desarrollo y cobertura energética, gestión del agua y protección del agua, encadenamientos productivos en los territorios, en buena medida son producto de lo que esta industria pues, ha venido aportando allá. Ahora bien, quiero cerrar esto haciendo eco a lo que mencionaba Sandra. Quizás no necesitamos más leyes, más regulaciones, más documentos. Quizás necesitamos sentarnos a conversar sobre cómo podemos implementar ciertas cosas. Y yo creo que hay un mensaje clave, y es que ese marco que nos permita movernos debe estar diferenciado, como tú lo mencionabas, solo quiero recalcarlo, por calidad, por uso, pero por territorio, porque cada territorio tiene sus particularidades, no solo en términos del suelo y del subsuelo, sino de las gentes que lo habitan, de las actividades que allí ocurren. Y creo que ahí, digamos, si logramos encontrar esa forma de articular actores, y Estado y demás, pues vamos a poder cerrar esa brecha de lo que nos falta por hacer. Bueno, muchísimas gracias, Sandrita, muchas gracias. No sé si quieres cerrar con alguna cosa o lo que has dicho ya recoge como qué se está haciendo y para dónde vamos. A ver, yo quiero aprovechar que está Clover y que está Luis Alejandro, porque fíjense que hemos hablado de reuso únicamente, porque es lo que tiene norma hoy. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen norma? La recarga gestionada de acuíferos, que es una forma de transportar agua de buena calidad hacia otros usuarios. ¿Qué pasa con los acuíferos profundos? Que los estamos mirando, que es una posibilidad para no competir con otros usos, pero que no hay un incentivo para poder explotarlos, porque le aplica la misma norma que los acuíferos superficiales o las aguas superficiales. Entonces yo creo que pensando en agua como un todo, no solamente centrándonos en las aguas de producción, esta industria tiene muchísimo que ofrecer, mucho conocimiento. Allí sí hace falta algo de norma. Y creo que también si tenemos una hoja de ruta en gestión de agua general para la industria, esos dos puntos deberían entrar. Hay otro punto por último, y quisiera, no quiero irme sin tocarlo. En Ecopetrol estamos explorando un nuevo concepto que es provisión de agua. ¿Y qué es provisión de agua? Hoy nosotros hablamos de vertimientos y vimos todas las tecnologías que hay para lograr calidades superiores, vimos todas las que hay en estos 2 días. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy una descarga que tiene un rótulo de vertimiento, si tiene un tratamiento superior como los que vimos y consigue eliminar por completo esos componentes asociados a nuestra industria, ¿en qué se convierte cuando la descarga? Eso ya no es un vertimiento, es provisión. Y hay que pensar en una provisión de agua. Claro, llegar hasta allá normativamente seguro nos va a costar, pero creo que en eso, y yo creo que es una palabra que tenemos que acuñar, pensar en eso, pensar en que podemos hablar de provisión. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a los panelistas, agradecerles a todos ustedes